¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Uriel Corona, soy el gerente comercial para Solver México. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, los indicadores de desempeño y su empresa. Para el mismo estaré apoyado por nuestro country manager, el señor Edrey Lozano, y por Adrián Salinas, quien es líder de proyecto y consultor en Solver México. Les pedimos, por favor, que para esta sesión mantengan sus computadoras en modo silencio. Nosotros nos daremos cuenta si tienen alguna duda cuando la escriban en la sección de chat de esta aplicación. Con todo gusto daremos respuesta a cualquier pregunta que nos hagan durante la sesión o al término de la misma. Contamos también con un espacio exclusivo para toda la parte de dudas y respuestas. Muy bien, la agenda del día de hoy, lo que vamos a ver es quiénes somos, una breve introducción a nuestra organización. También veremos qué es un indicador de negocio y por qué debo de usarlo, cómo elegir los adecuados para mi negocio, cómo visualizar estos mismos indicadores de negocio, cuáles serán los siguientes pasos posteriores a nuestra presentación y la sección de preguntas y respuestas que tenemos para ustedes. Bien, pues, ¿quién es Solver? Solver es una organización norteamericana que tiene alrededor de 20 años en el mercado. Nosotros contamos con oficinas en más de 14 países y esto nos da la oportunidad de tener representación o ventas en más de 40 países alrededor del mundo. Algunas de estas oficinas se encuentran, por ejemplo, en Canadá, en los Estados Unidos, en México, para la parte de Centroamérica, pues en Costa Rica, para la parte del sur, oficinas en Perú. Tenemos oficinas en Europa, oficinas en Asia Pacífico y algunos otros países que en nuestra página web podrán encontrar. Contamos con más de 1,600 clientes alrededor del mundo. Nuestra solución es una solución que no está nichada en ningún sector. Esto significa que puede estar, se puede implementar en cualquier sector industrial. Este puede ser maquila, puede ser manufactura, automotriz, textil, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Algunos de nuestros socios de negocio son SAP, Microsoft, Salesforce y algunos otros fabricantes alrededor del mundo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dar comienzo ahora con la sesión de webinar. Para ello le voy a dar paso a nuestro country manager, el señor Edrey Lozano, a quien agradecemos también su participación. Gracias, Uriel, por la introducción. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Quiero comentarles que más o menos a la mitad de la presentación tenemos preparada una sorpresa para ustedes, sobre todo si ustedes utilizan algunos sistemas de información de los tipos ERP. Vamos a hablar un poquito acerca de qué son los indicadores de negocio. Un indicador de negocio, dicho simplemente, pues es una herramienta que nos ayuda a medir la eficiencia de las funciones y los procesos que tenemos en la empresa. Es decir, es por medio de los indicadores de negocio que realmente podemos demostrar qué tan bien estamos haciendo en nuestra organización. Y entonces podemos, si no garantizar, sí tener bastante certeza de que vamos a poder lograr los objetivos de nuestra organización o de nuestra empresa. Entonces, en otras palabras, un KPI, como también se les llama, o un indicador de desempeño, pues es una brújula, es un instrumento que nos permite darnos cuenta si estamos moviendo nuestra organización en la dirección correcta. Y por eso una KPI o un indicador de negocio debe contener ciertas características y es importante que nos aseguremos a la hora de definirlos, a la hora de implementarlos, de que cumplan con estas características. Yo aquí en pantalla ustedes pueden ver 4 de estas características que son básicas. La primera es que debe de ser congruente con su negocio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si ustedes buscan, van a encontrar una gran cantidad de KPIs. De hecho, yo les voy ahorita a mostrar un recurso donde pueden encontrar diferentes opciones
de cómo medir a su empresa dependiendo quizás de su industria o de su proceso de negocio. Lo importante aquí es que el KPI, el indicador de negocio, se aseguren ustedes de que es congruente con lo que ustedes hacen. Entonces, no tiene mucho sentido estar midiendo, por ejemplo, en tus indicadores de negocio, cosas como, por ejemplo, cuánta gente entra a tu página web, si a lo mejor tú no eres una empresa que sus ingresos dependen directamente de cuánta gente llega a entrar a esa página. La segunda característica es que debe de estar alineado con la estrategia de negocio. Y entonces es muy importante que en tu empresa te esfuerces y te dediques por tener este proceso de planeación para que puedas entender mejor cuáles son las cosas, en inglés les dicen cuáles son los drivers que realmente empujan a tu negocio y que te van a ayudar a lograr el objetivo. Una vez que sabes cuáles son esos objetivos, en otras palabras, una vez que sabes a dónde quieres llegar, cuál es tu norte, entonces sí, tienes que encontrar es cómo medir el avance hacia esos objetivos. Y entonces un KPI debes de asegurarte de que sea cuantitativo y que lo que mida sea un factor que sea crucial para lograr los objetivos de tu negocio. Finalmente, una cuarta característica que debe de tener un KPI y que es muy importante es que sea claramente entendido por todos en la organización. Todo el mundo, no importa qué nombre y le pongas ese indicador de negocio, todo el mundo tiene que entender claramente cómo se mide y qué es lo que mide, contra qué se está comparando, para que todos tengan exactamente la misma visión del avance hacia el objetivo que te has puesto. Entonces, como pueden ver, un KPI, un indicador de negocio, es una herramienta que puede ser sumamente útil en la empresa. Y por eso es que es importante que sin importar cuál sea nuestro tamaño, tratemos de encontrar cuáles son los indicadores de negocio para poder dirigir mejor nuestra empresa. Ahora, hay un riesgo en esto. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es que te equivoques en elegir cuál es el KPI que vas a estar utilizando para medir el desempeño de tu empresa. Si no eliges claramente cuál es el KPI, lo que va a ocurrir es que entonces hay una buena posibilidad de que termines en un lugar que no esperabas, ¿verdad? Y en el caso de muchas empresas, esto puede significar que el negocio se pierda. ¿Por qué? Bueno, porque no tuvimos la capacidad de medir adecuadamente y de medir lo que era clave para el desempeño de nuestra empresa. Entonces, esa es la importancia de un KPI. Ahora, hay muchos libros y recursos donde podemos entender mejor, pues, dónde encontrar esos KPIs. Pero es importante que a la hora de elegirlos tengamos en cuenta tres cosas importantes. Uno, tenemos que, como les mencionaba, definir claramente cuáles son los objetivos del negocio. Eso es importante porque eso te va a dar, repito, tu destino, tu norte. Dos, tienes que invertir tiempo en investigar y entender cómo funcionan los KPIs que negocios como el tuyo ya están utilizando. Y bueno, para esto entonces podemos usar distintos recursos que nos pueden ayudar a entender mejor dónde encontrar esos KPIs. Y toma en cuenta algo, menos es más. En este caso, tener demasiados KPIs, demasiados números para medir, pues en realidad se convierte en vanidad. Y entonces empieza a medir un montón de cosas que realmente no tienen impacto en tu negocio. Algo que tenemos que comprender también y por lo cual es importante que definamos solamente los KPIs que realmente son claves para nuestro negocio, como lo indica su nombre, es porque para poder llegar a esos números normalmente se requiere un esfuerzo de la organización. Tienes que compilar información, tienes que guardar esa información, tienes que analizar esa información para poder llegar a estos números claves, a estos indicadores. Si tienes muchos KPIs
entonces vas a invertir también mucho tiempo para poder calcularlos. Por eso es tan importante que logremos utilizar solamente los que son imprescindibles para el negocio. Ahora, les voy a mostrar aquí un ejemplo de dónde podemos investigar esos KPIs. Hay un sitio, probablemente algunos de ustedes ya lo conozcan e inclusive lo hayan utilizado, que se llama KPI Library. KPI Library es un recurso gratuito en donde ustedes, como pueden ver en pantalla, pueden entrar y ver cosas como, por ejemplo, cuáles son los KPIs por la industria en la que ustedes están, o también podrían ver cuáles son los KPIs más importantes por el proceso en el que ustedes están trabajando, ¿de acuerdo? Inclusive hay KPIs que ya son estándar y que se reflejan en cosas como, por ejemplo, algunos estándares como ISO, que ya hay definidos KPIs para ese tipo de estándares y entonces podemos también utilizarlos. Esta librería, que como les digo es un recurso gratuito, les puede permitir entonces investigar la industria en la que ustedes están, investigar cuáles son los KPIs utilizados, entender cómo es que se llega a esos números clave y entonces decidir si realmente son relevantes para su negocio o no y implementar los necesarios. Y esto me lleva a otro tema que aquí queremos pues decirles, esto es algo que Solver como empresa se está esforzando por hacer para lograr que más y más empresas saquen el mayor provecho a la información que ya tienen. Y, perdón, hay un poco de ruido ahí. Y bueno, me refiero justamente a este regalo que estamos en este momento dando a empresas alrededor de todas nuestras oficinas. Vamos a estar regalando 5,000 licencias de 20 usuarios cada una de una herramienta nuestra que se llama BI 360 Composer. Esta herramienta les permite analizar la información que ustedes ya tienen guardada en su sistema ERP, compilarla y entonces tener una herramienta que les permita empezar a probar cuáles son los KPIs que son más relevantes para la empresa, ¿de acuerdo? Sin tener que ir con el área de sistemas y tener que pedirles que nos empiecen a crear reportes. Creemos que es una herramienta valiosísima, es una herramienta que está valuada en $7,500. Entonces, pues es un regalo que hoy ya estamos haciendo. Les comento, es una iniciativa a nivel mundial con los primeros 5,000 clientes que lo soliciten. Esta herramienta está disponible para aquellas empresas que utilizan sistemas como SAP Business One, cualquiera de los Microsoft Dynamics, Sage y Acumatica. Si ustedes tienen cualquiera de estos sistemas en su empresa, por favor, al final les vamos a comentar cómo pueden obtener esta copia gratis, esta licencia gratis con 20 usuarios para esta herramienta que estamos seguros les va a ayudar a definir mejor cuáles son los KPIs que están utilizando. Bien, vamos a hablar ahora de algunos ejemplos de indicadores que podrían llegar a utilizar. Por ejemplo, para las áreas de finanzas tenemos indicadores como la rentabilidad, tenemos indicadores de costos, tenemos indicadores que nos pueden ayudar a medir nuestra rentabilidad actual contra la rentabilidad que estamos proyectando tener. Podemos también tener indicadores que nos ayudan a entender mejor cuál es el costo de nuestros costos de producción y los costos de nuestros productos y por tanto cuáles son los márgenes que debemos de esperar. Y podemos también tener cosas como, por ejemplo, entender cuál es el promedio de días que toma nuestra cobranza, ¿sí? En general en nuestros clientes. Estos son tan solo algunos de los indicadores que el área de finanzas puede medir y puede definir. Otra vez, recuerden, lo que necesitamos es entender cuáles son los que son más relevantes para nuestra empresa. Perdón, escucho un poco de ruido por ahí.
A ver si podemos cerrar allí los micrófonos, por favor. Les ruego a todos si pudieran cerrar sus micrófonos. Bien. Creo que ahí nos seguimos escuchando. Bien, vamos a continuar. Bien, pues entonces, como les estaba comentando, estos son algunos de los indicadores para el tema de negocio, para el tema de finanzas. En el caso, por ejemplo, de las áreas comerciales y de atención a clientes, pues también hay indicadores que nos permiten entender mejor cuánto es el valor real de un cliente a lo largo de su vida con nuestra empresa. Nos ayudan a entender también, por ejemplo, cuánto nos cuesta adquirir nuevos clientes y entonces tener una mejor selección de tácticas para hacer la adquisición de clientes. También nos permite medir la satisfacción del cliente y hay algunos indicadores típicos, inclusive que están respaldados por metodologías. Un ejemplo de esto sería la lealtad del cliente o el Net Promoter Score, que es tiene una metodología atrás que nos permite llegar a definir cómo se siente el cliente de manera cuantitativa en lugar de solamente cualitativa. Después tenemos, por ejemplo, algunos indicadores, como serían indicadores para el área de recursos humanos, que nos ayudan a entender mejor, por ejemplo, cuál es la rotación que tenemos de personal y quizás hacer un comparativo con el estándar en nuestra industria, o, por ejemplo, tener un indicador que nos permita entender cuál ha sido la respuesta a las vacantes abiertas que tenemos en la empresa, y eso nos puede revelar y perdónenme la forma en que lo voy a decir, si estamos mercadeando bien a nuestra empresa de esa forma, bueno, pues entonces asegurarnos que seamos una oferta atractiva para esos nuevos empleados. Y tenemos también indicadores como el de satisfacción de la gente que trabaja con nosotros. Estos entonces tan solo son algunos ejemplos que podemos citar de indicadores que podríamos implementar cada uno de nosotros en nuestras empresas. Ahora, ¿qué herramientas uso? ¿Cómo le hago para poder visualizar esta información? Bueno, hay muchas herramientas que podemos utilizar para visualizar la información que tenemos en estos KPIs una vez que los hemos definido. Lo que les estoy mostrando aquí es una de nuestras herramientas, es nuestro módulo de dashboards, también de BI 360, y aquí pueden ver ustedes cómo de manera gráfica se pueden ver diferentes indicadores de los que hemos comentado hace un momento, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí indicadores como las ventas que tenemos, dependiendo de los tipos de productos que estamos comercializando, o podemos tener también indicadores que nos ayuden a entender los márgenes que tenemos por producto. Eso es solo un ejemplo. Aquí tengo otro tipo de dashboard que también nos puede ayudar a entender algunas cosas en nuestra empresa. Por ejemplo, cómo están nuestros gastos y qué es lo que más, qué es en lo que más gastamos. Tendremos, más adelante lo vamos a mencionar, ya para concluir, tendremos otro webinar en donde vamos a hablar más de las herramientas que podemos utilizar para visualizar la información. Pero el objetivo de hoy, de esta mañana, era compartir con ustedes básicamente la importancia de que empecemos a definir KPIs en nuestra organización y de manera simplificada, el entender cuáles son las cosas que necesitamos empezar a preparar. Recuerden entonces que a la hora de definir nuestros KPIs, lo que es sumamente importante es que al elegirlos tengamos definidos claramente cuáles son los objetivos que tenemos en la empresa. Tenemos que darnos el tiempo para investigar y entender los KPIs que están utilizando otras empresas que están en nuestra industria. Y finalmente el recordar que al hacer este ejercicio
entre menos KPIs tengamos y más relevantes sean para el negocio, mejor nos va a ir y podremos tener más certeza de que nuestro negocio seguirá avanzando. Pues agradezco mucho el que hayan dedicado este tiempo a escuchar la plática. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. ¿Quiénes son los encargados en la empresa para realizar los KPIs? Qué buena pregunta. Por un lado, la responsabilidad es un poco compartida. ¿Quiénes son los responsables? Si lo vemos en partes, la dirección, el liderazgo de la empresa, director general normalmente, director de finanzas, director comercial, de operaciones puede ser también, entre ellos definen la estrategia y ayudan a entender cuáles son los drivers del negocio. Una vez que ellos han podido definir estas cosas, normalmente ya las tenemos, al menos de manera general, pero una vez que ellos definen esto, entonces los gerentes de área normalmente son los que tienen el contexto necesario para entender cómo medir a su departamento, a su área, para poder indicar si están o no alineados con lo que la estrategia les marca. Y después de eso, entran áreas como, por ejemplo, el área de TI, que ayuda ahora sí desde el punto de vista técnico a recabar toda esa información, compilarla y entonces generar con alguna herramienta estos KPIs, ¿no? Ese sería el proceso tradicional. Con herramientas como la nuestra, tienes la gran ventaja de que usuarios finales pueden también contribuir en el proceso de creación y actualización de esos KPIs. Y finalmente, pues recordarles esta promoción que tenemos en este momento, en donde estamos ofreciendo de manera gratuita esta licencia de 20 usuarios por empresa para que puedan tener una herramienta que les permita sacar más provecho a la información que ya tienen en sus sistemas. Y como les mencioné, bueno, ahí en pantalla pueden ver los 4 sistemas con los cuales podemos hacer este trabajo en este momento, ¿no? Bien, pues si desean acceder a esta oferta y solicitar ya sea la reunión, ejemplos o bien la herramienta de Composer, por favor escríbanos a soluciones@solverglobal.com. Bueno, pues muchas gracias otra vez en nombre del equipo de Solver en México. Les agradecemos mucho la atención y el tiempo que han dedicado en este webinar y esperamos poder contar con su presencia otra vez en noviembre cuando discutamos acerca de las herramientas que podemos usar para medir el desempeño de nuestras empresas. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos el 16 de noviembre.